En Cuba, el pueblo vive del invento y los gobernantes del cuento. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Para llegar a la suma necesaria para vivir, hay quienes han aprendido a realizar actividades extracurriculares. A esa actividad, como mecanismo de supervivencia, se le llama popularmente como estar en el invento. Hace ya muchos años me decía un amigo, en el socialismo uno hace como que trabaja, pero no trabaja. Y el Estado hace como que te paga pero no te paga. Y es que en estas 6 décadas de totalitarismo pseudocomunista, muchas personas se han adaptado a ir a trabajar por la búsqueda, o sea, para ver qué se pueden robar en el centro laboral, ya que el sueldo no alcanza. Para llegar a la suma necesaria para vivir, que cada año es mayor, hay quienes han aprendido a realizar actividades extracurriculares, como practicar otros oficios sin licencias. A esto se le añade un amplio mercado informal, compuesto por un ejército de vendedores ambulantes, entre ellos más de 1 millón de indocumentados procedentes de otras provincias que no pueden trabajar ni tienen cuota en La Habana porque las leyes vigentes no les permiten instalarse legalmente en la capital, así como quienes venden artículos en bolsa negra. A esa actividad como mecanismo de supervivencia no necesariamente es honesto, aunque en Cuba generalmente es ilegal, se le llama popularmente estar en el invento. Asimismo, en 1959, muchas personas tenían a ser explotadas por el asfixiante Estado revolucionario. Esa opinión no solo se debe a que la remuneración no está en concordancia con el esfuerzo realizado ni alcanza para vivir, sino también porque los trabajos disponibles habitualmente son los menos atractivos: servicios comunales, barrendero o recolector de desechos, auxiliar de limpieza, construcción, agricultura, etc. Esa tendencia no es desconocida por los dirigentes, quienes en su bastión televisivo Mesa Redonda han expresado que a partir de ahora ya nadie puede vivir sin trabajar para el Estado. Pero a pesar de ese optimismo prematuro, en lo que va del año hemos comprobado que gran parte de la población, que tiene que inventarse para poder sobrevivir, sigue pensando y actuando de la misma manera. Los que vendían detergente o leche en polvo en bolsa negra lo siguen haciendo. Seguimos escuchando el pregón de los repartidores de colchones y los esforzados vendedores furtivos de ajo, cebolla, coditos, jarros, frazadas de piso, escobas o galleta siguen pasando mientras tengan que vender pa' que la cuenta dé. Raúl, por ejemplo, es un vecino que siempre se dedicó a vender materiales de construcción aunque sin licencia. De momento tuvo que interrumpir esa actividad porque no hay materiales y si lo atrapan con alguno va preso. Me defiendo con lo que aparezca, confiesa, pero el caso es que a esta gente no les trabajo ni les pago licencia. Y es que no son pocos los que prefieren no sacar licencia para no ser detectados por el gobierno. No obstante, es posible que en vista de los nuevos y exorbitantes precios se sumen a las personas al trabajo por cuenta propia, aunque los gobernantes cubanos se encargan de ponerles más trabas, pues el sector privado, a su manera, es una espina en el costado del gobierno totalitario, cuya mayor fortaleza radica en el ser el único proveedor de empleos y así controlar y chantajear a los ciudadanos. Quien no demuestre fidelidad a la revolución o sea sumiso, adhesión al régimen, pierde el trabajo. Los dirigentes, por su parte, viven del cuento, inventan reuniones donde aparentan estar a cargo de la situación. Una de sus fábulas más manidas es en la que prometen inminente bienestar para la población. Así anunciaron para fin de año la venta de carne de cerdo en los municipios, carne que solo pudieron comprar quienes estuvieron dispuestos a hacer una cola durante días y tenían suficiente dinero para pagar piezas voluminosas a 40 y 45 la libra. Algunos escarmentados atestiguaron que traían pedazos ya con mal olor y que policías y amistades entraban y salían cargados mientras el público esperaba durante horas. Otro engaño similar ocurrió con los chícharos. Aseguraron que venderían ese grano por la libre a 5 pesos la libra. Sin embargo, supe por un vecino que los chícharos que eran vendidos por la libre en diferentes lugares no cuestan 5 sino 15 la libra. Así la pasan confundiendo al pueblo, que si vamos a vender y nunca venden, y que si hay que sembrar y lo sembrado nunca llega al consumidor, que si vamos a implementar siempre para su beneficio y en detrimento de los ciudadanos, que si el ordenamiento económico traerá bienestar para los cubanos. Según palabras de Díaz-Canel, Razones para una revolución viva, periódico Trabajadores del 28 de diciembre de 2020, reiteramos la trascendencia e importancia de esta tarea,
que pondrá al país en mejores condiciones para llevar a cabo las transformaciones que demanda la actualización de nuestro modelo económico y social, sobre la base de garantizar a todos los cubanos la mayor igualdad de oportunidades, derecho y justicia social, la cual será posible no mediante el igualitarismo, sino promoviendo el interés y la motivación por el trabajo. Pero el pueblo no cree en sus cuentos. No en balde al noticiero nacional le llaman el menticiero y a cualquier medio de prensa escrita un peso de mentiras. Siguiendo con las noticias, detienen con violencia al líder opositor José Daniel Ferrer. No sabemos dónde está, si lo golpearon, nada de nada, porque así operan los agentes de la policía política, denunció la esposa del opositor. En la mañana del día miércoles fue detenido arbitrariamente en la esquina de su vivienda José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba. La detención se efectuó cuando Ferrer, uno de los principales promotores de la iniciativa ciudadana Cuba Decide, acudió hasta la esquina de su vivienda para esperar a que regresaran dos activistas que habían salido a comprar alimentos, Fernando González y Roland Zárraga. Fueron a comprar arroz y enseguida la policía se movilizó. Mi esposo bajó porque ya se ha vuelto costumbre que ellos, los agentes policiales, nos roben los alimentos, declaró Nelo Ortega, esposa del opositor. Ferrer decidió sentarse en el parque que está a pocos metros de la sede principal de la organización en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba. Según Ortega, agentes de la seguridad del Estado y la Policía Nacional Revolucionaria le exigieron que abandonara el sitio y regresara a su casa, pero él se negó, alegando que es un lugar público. Como no pudieron hacer que se fuera, llamaron a los agentes y a una patrulla, lo cargaron violentamente, se lo llevaron como si fuera un delincuente. Hace ya 6 meses, un operativo policial de decenas de agentes cerca de la entrada de las viviendas que funcionan como sede principal de la UNPACU en la provincia oriental. Además, se ejecutan proyectos comunitarios mediante los cuales la organización asiste con alimentos y medicamentos a decenas de personas que necesitan en las comunidades aledañas. Prohíben que muchas personas pasen y reciban un plato de comida, pero además vigilan a los encargados de salir a comprar arroz, frijoles, viandas y otros alimentos para luego quitárselos o quitarles el dinero. No hay ninguna justificación porque se compran legalmente, eso no es robo, es represión. No sabemos dónde está, si lo golpearon, nada de nada, porque así operan los agentes de la policía política. Siguiendo con las noticias, Marco Rubio habla sobre el juicio político al presidente Trump. Va a ser un desastre para este país. El senador cubanoamericano Marco Rubio dio sus opiniones sobre el segundo juicio político al presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsado por los demócratas luego de los disturbios en el Capitolio el 6 de enero que provocaron la muerte de 5 personas. En conversación con la periodista Gloria Ordaz, Rubio destacó que sería un hecho sin precedentes llevar a un juicio político a un mandatario al que le restan poco más de 6 días en el poder, ya que el 20 de enero oficialmente asumirá Joe Biden el cargo. Mi opinión es que no es una buena idea. Este país ya está bien dividido y es momento de voltear la página y empezar a hablar de temas de mayor importancia, dijo el senador, citando las afectaciones y los negocios por la pandemia del coronavirus. Voy a basar mi decisión en las evidencias y los cargos, dijo el senador, pero ojalá esto se pueda evitar porque creo que va a hacerle un gran daño a este país, sostuvo, aunque reconoció la gravedad de los hechos en Washington. Pudo haber sido una tragedia enorme. Había personas armadas con el fin de secuestrar y enjuiciar y ejecutar a miembros de la clase política de Estados Unidos, incluso hasta el vicepresidente Mike Pence. La pregunta es hasta qué punto llegó la responsabilidad de este presidente, que sin dudas tuvo alguna. Él sabía que existían preocupaciones de violencia, dijo Rubio sobre Trump, si bien insistió en que era necesario revelar cuánta responsabilidad tuvo en lo ocurrido. Esto va a ser un desastre para este país, enfatizó refiriéndose al juicio político, que fue aprobado el día miércoles. Rubio dijo que durante los disturbios en Washington, él se mantuvo en su oficina y no sintió temor porque confiaba en la policía del Capitolio. No creo que las motivaciones de estas personas vayan a cambiar. Algunos son motivados por una teoría de conspiración. Rubio afirmó que la administración Biden traería cambios en la política de Washington hacia Cuba. Ojalá no sea un cambio regresando completamente a lo de Obama, porque eso no estaba funcionando. La tiranía cubana ahora enfrenta sus presiones enormes, en momentos en que existe la posibilidad de un cambio de generación,
no solo del gobierno, sino en el pueblo. El futuro de Cuba depende 100% del pueblo cubano, que lo que está pidiendo es incorporarse a la política y a la economía moderna de este siglo, y creo que darles apoyo a un régimen a través de la actividad económica va a caer en manos de los militares que controlan el Partido Comunista. Sería un gran error. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado. Y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, no olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente informe.